La vida a menudo se construye sobre ilusiones, y lo que parece ser una historia de amor perfecto puede ser, en realidad, una prisión bien disfrazada. ¿Qué harías si descubrieras que la felicidad que tanto buscaste era, en realidad, un espejo roto que refleja solo lo que querías ver? Fernanda López, una mujer de origen humilde, es la protagonista de una historia marcada por sueños no realizados y un amor que se ha convertido en una sombra de sí mismo. En una sociedad que valora el glamour y la opulencia, Fernanda se siente perdida entre los muros de una mansión que debería ser su hogar, pero que se ha transformado en una celda. Javier Mendoza es un empresario millonario, admirado y respetado, que ha construido su vida sobre éxitos financieros y sociales. Sin embargo, detrás de la fachada de poder y riqueza, Javier lucha con su propia vulnerabilidad. Se casó con Fernanda hace más de una década, en una ceremonia privada que reflejaba el amor genuino que un día sintieron el uno por el otro. Pero a medida que la vida social de Javier se intensificó, su necesidad de mantener las apariencias comenzó a eclipsar el amor que debería unir a la pareja. Fernanda, con sus sueños sencillos y su forma discreta, se convirtió en una carga que Javier preferiría esconder de las miradas de la alta sociedad. La mansión en la que viven es un símbolo de estatus, repleta de espejos, mármoles relucientes y arte sofisticado, pero para Fernanda, no es más que una prisión dorada. Mientras Javier brilla en fiestas llenas de sonrisas y risas, Fernanda se siente aislada, perdida en un mundo que no reconoce su existencia. El contraste entre sus vidas es palpable. Mientras Javier se exhibe al lado de socialites, Fernanda enfrenta la soledad, cuestionando su lugar en ese mundo. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en una carga? Cuando la persona que amas decide que tu dignidad no merece ser mostrada al mundo. La respuesta a estas preguntas resuena en las paredes de la mansión, donde Fernanda se siente cada vez más invisible. Fernanda pasa sus días en un ciclo de soledad y reflexión. Se dedica a cuidar de la casa y a mantener la apariencia de un hogar perfecto, pero el peso del abandono se vuelve insoportable. A pesar de todo su amor por Javier, lo que antes era una pasión vibrante ahora se transforma en un vacío angustiante. Las promesas hechas en el altar se desvanecen en la rutina opresiva, mientras lucha contra el dolor del rechazo y la humillación de ser mantenida en secreto. Fernanda se pregunta si el amor es suficiente cuando viene acompañado de silencio y negación. En momentos de introspección, reflexiona sobre lo que realmente significa amar a alguien. ¿Es un intercambio mutuo o un sacrificio unilateral? La vida de Fernanda cambia cuando, en una noche de gala, Javier se prepara para otro evento lujoso. Se viste con elegancia y sale para brillar bajo los reflectores, mientras ella permanece sola, mirando por la ventana. La ciudad se ilumina a lo lejos, y con cada luz que parpadea, Fernanda siente el dolor de ser dejada atrás. El sentimiento de humillación se intensifica, pero dentro de ella, una chispa de esperanza aún brilla. Comienza a imaginar cómo sería si su vida fuera diferente, si tuviera el valor de mostrarse al mundo y reclamar su lugar. En la fiesta, Javier se rodea de amigos influyentes, incluyendo a Claudia, una mujer que representa todo lo que Fernanda no es: sofisticada, elegante y perfectamente alineada con el mundo social de Javier. Él intenta ignorar el peso de su elección, pero la presencia de Claudia a su lado provoca un torbellino de emociones. Mientras tanto, Fernanda, consumida por el dolor y la necesidad de cambio, decide que no puede seguir viviendo en las sombras. Impulsada por una nueva determinación, Fernanda se viste con un vestido sencillo pero bonito, y sale por primera vez de la mansión desde el matrimonio. Camina con propósito, dirigiéndose a la fiesta donde está Javier, decidida a confrontarlo. Al entrar, todas las conversaciones cesan, y las miradas se dirigen a ella. Fernanda, en un acto de valentía, declara su presencia y su indignación. Javier, ya no soy tu mentira. No soy tu vergüenza. Soy Fernanda, tu esposa, y estoy cansada de ser escondida. Las palabras resuenan en la sala, y el silencio es ensordecedor. Javier, sorprendido, intenta justificarse, pero la verdad ha sido expuesta. El peso del rechazo que Fernanda ha sentido durante tanto tiempo ahora es un manto de dignidad y fuerza. Su decisión de mostrarse al mundo es un punto de inflexión, no solo para ella, sino también para Javier, que se enfrenta al reflejo de sus elecciones. La fiesta que debería ser un momento de celebración se convierte en un tribunal de su propia vida, donde el amor que pensó que podía controlar ahora desafía su percepción de felicidad. Con el corazón pesado, Javier intenta ofrecer un futuro diferente, una nueva vida donde ella no necesitaría esconderse más. Pero Fernanda sabe que el cambio debe venir desde dentro y que su felicidad no puede depender de promesas vacías. Decide alejarse, no solo de su marido, sino de la vida que ha llevado hasta entonces. Fernanda deja la fiesta, y con cada paso, se siente más ligera, como si finalmente estuviera liberándose de cadenas invisibles que la han mantenido prisionera durante tanto tiempo.
En el epílogo de esta historia, vemos a Fernanda caminando por la ciudad, sola, pero con una sonrisa en el rostro. La libertad que tanto anhelaba ahora está en sus manos. Javier, por otro lado, se enfrenta a la realidad de sus acciones y las consecuencias de un amor que nunca supo valorar. La historia de Fernanda es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amarse y afirmarse, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. A veces, la mayor tragedia no es la pérdida del amor, sino el descubrimiento de que el amor verdadero comienza dentro de nosotros mismos. Fernanda caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, su corazón latiendo con la adrenalina de haber finalmente afirmado su ser. Sin embargo, la libertad recién descubierta no venía sin sus dolores. El eco de las palabras que había pronunciado en la fiesta aún resonaba en su mente, y la realidad de lo que enfrentaría a partir de ese momento comenzaba a instalarse. El valor que la había llevado hasta allí también traía consigo el peso de lo desconocido. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? La vida que conocería fuera de la mansión de Javier se presentaba como un vasto mar de posibilidades, pero también como un abismo de incertidumbres. Mientras caminaba sin un destino claro, Fernanda recordó sus raíces. La infancia simple, llena de risas y juegos, contrastaba fuertemente con la vida que había llevado al lado de Javier. Sin embargo, la realidad de ser una mujer sola en la ciudad grande la dejaba vulnerable. La cuestión de cómo sustentarse, de dónde buscar apoyo, comenzaba a consumir sus pensamientos. La libertad era tentadora, pero también aterradora. Fue en ese momento de vulnerabilidad que una figura familiar surgió en su mente. Clara, su mejor amiga de la infancia, que siempre la había apoyado en momentos difíciles. Decidida a encontrarla, Fernanda se dirigió al pequeño café que era el punto de encuentro de ambas. Al entrar, el aroma del café fresco y las conversaciones animadas a su alrededor la acogieron como un abrazo. Clara estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, y al ver a Fernanda, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Fernanda, ¿qué pasó? Estás diferente», Clara exclamó, levantándose para abrazar a su amiga. El calor del contacto físico trajo a Fernanda una sensación de seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Necesito hablar. Es sobre Javier y todo lo que pasó», dijo Fernanda, su voz temblando. Al contar su historia, Fernanda sintió la fuerza de su amiga crecer dentro de ella. Clara siempre había sido una defensora de la igualdad y de la lucha por las mujeres, y su perspectiva era exactamente lo que Fernanda necesitaba. Pero, a medida que hablaba, también se daba cuenta de cuánto necesitaba reconstruirse y redescubrirse. «Fernanda, hiciste lo que necesitabas hacer. No podemos permitir que los demás nos definan. Pero sé que el camino por delante no será fácil. Tendrás que enfrentar desafíos que nunca imaginaste», dijo Clara, su voz firme. «Pero no estás sola. Vamos a encontrar la manera de ayudarte a levantarte». Las palabras de Clara fueron como un bálsamo para las heridas de Fernanda. Sin embargo, la batalla interna que libraba era inmensa. El miedo a fallar y la incertidumbre sobre el futuro la paralizaban. Sabía que necesitaría un plan, algo que la ayudara a levantarse financiera y emocionalmente. Para eso, la ayuda de Clara sería fundamental. Juntas, comenzaron a trazar un plan. Clara sugirió que Fernanda explorara sus habilidades en diseño de interiores, algo que siempre la había fascinado. «Tienes un ojo increíble para lo que combina, para lo que es bello. ¿Por qué no usar eso a tu favor? Podemos comenzar con pequeñas reformas en apartamentos o incluso ofrecer consultorías», sugirió Clara. Sin embargo, esta idea traía a la superficie el miedo de Fernanda de no ser lo suficientemente buena, de no poder competir en un mercado tan saturado. Mientras tanto, Javier intentaba lidiar con la tormenta que Fernanda había causado en su vida. La fiesta se había convertido en un parteaguas, una revelación que lo obligó a confrontar su propia realidad. Se sentía culpable y perdido, sin saber cómo recuperar la confianza de Fernanda nuevamente. Al principio, Javier consideró hacer que amigos influyentes lo ayudaran a recuperar la imagen de su esposa, pero pronto se dio cuenta de que eso no era lo que ella necesitaba. Necesitaba entender que el amor no era un trofeo para exhibir, sino una asociación construida sobre el respeto mutuo. Un día, mientras intentaba concentrarse en una reunión de negocios, Javier recibió un mensaje de Clara. Ella lo invitaba a un café, sugiriendo que era necesario discutir sobre Fernanda. Javier dudó, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había ocurrido lo llevaron a aceptar. Al encontrarse con Clara, se dio cuenta de que la amistad de ella con Fernanda era más fuerte de lo que imaginaba. «Ella se está levantando, Javier. Y necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias. Fernanda no es una simple adición a tu vida social. Es una mujer fuerte, y no puede ser escondida o subestimada», dijo Clara directamente, sin rodeos.
Javier escuchó atentamente, reconociendo la urgencia en sus palabras. Sabía que necesitaba cambiar, pero no estaba seguro de cómo. Mientras tanto, Fernanda enfrentaba sus propias batallas en la jornada de reinicio. La inseguridad sobre sus habilidades la seguía como una sombra. Una vez, al intentar decorar un pequeño apartamento, se encontró paralizada por la duda. Lo que se convirtió en un proyecto simple se volvió una prueba emocional. La presión de la expectativa, tanto suya como de Clara, pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, en un momento de desesperación, Fernanda decidió permitirse fallar. En lugar de sentirse derrotada, eligió ver la situación como una oportunidad de aprendizaje. Con cada error, adquirió experiencia y, poco a poco, comenzó a creer en sí misma. Con cada nuevo proyecto, pequeñas victorias la motivaban y su confianza crecía. Las dificultades, sin embargo, no se restringían solo al ambiente laboral. La sociedad seguía mostrándose implacable. En un evento local, Fernanda se encontró con miradas de juicio y comentarios maliciosos sobre su pasado. Eso la hirió profundamente, pero también la hizo darse cuenta de que esa era una parte de la lucha que muchas mujeres enfrentaban. La necesidad de afirmar su valor en un mundo que frecuentemente la menospreciaba la desafiaba a cada paso. La amistad con Clara se profundizó a medida que enfrentaban esos desafíos juntas. Clara, al mismo tiempo que era una fuente de apoyo, también la desafiaba a confrontar sus miedos. La vida no se trata de ser perfecta, Fernanda. Se trata de ser auténtica. Y tú eres mucho más que cualquier etiqueta que alguien pueda poner en ti, decía Clara, siempre animándola a abrirse. En un momento sublime de empoderamiento, Fernanda decidió que no solo quería levantarse, sino que también quería ayudar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Así, surgió la idea de un proyecto comunitario, donde las mujeres pudieran reunirse para compartir experiencias, aprender habilidades y apoyarse mutuamente. La propuesta era simple, un espacio seguro donde pudieran encontrar fuerza en la colectividad. Con la ayuda de Clara y la determinación recién descubierta, Fernanda comenzó a construir ese espacio, que pronto se convertiría en un faro de esperanza y solidaridad. Sin embargo, esta nueva empresa no vendría sin desafíos. Al intentar recaudar fondos y atraer participantes, Fernanda se encontró con la resistencia de algunas figuras de la comunidad, que dudaban de su capacidad para liderar un proyecto tan ambicioso. Estas dificultades pusieron a prueba no solo sus habilidades administrativas, sino también su resiliencia emocional. Fernanda se vio en momentos de duda, cuestionándose si realmente tenía lo que se necesitaba para hacer la diferencia. Pero, en lugar de retroceder, recordó todas las dificultades que ya había superado y todas las veces que había elegido levantarse. Esta nueva misión se convertía, por lo tanto, en un reflejo de su viaje personal. Mientras tanto, Javier observaba desde lejos. Sabía que la batalla de Fernanda era mucho más grande de lo que podría imaginar. Su transformación era un recordatorio constante de sus fracasos y de cómo había dejado que el amor se perdiera en medio de las apariencias. Con el tiempo, sus conversaciones con Clara lo ayudaron a darse cuenta de que el verdadero amor no se define por estatus o riqueza, sino por la capacidad de ver y valorar al otro en su totalidad. En un momento de reflexión, Javier decidió que necesitaba reconciliarse con lo que había hecho. Se acercó a Fernanda, no como el marido que quería controlar, sino como un hombre dispuesto a aprender y a crecer. Sería un proceso largo y difícil, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para reconquistar la confianza de ella. El camino por delante para Fernanda estaría lleno de desafíos, pero ahora estaba más preparada que nunca. El amor propio que cultivaba se convertía en su mayor fortaleza, y la amistad de Clara, en la luz que la guiaba. Así, el viaje de Fernanda no era solo una lucha individual, sino una lucha colectiva por libertad y reconocimiento, donde cada paso adelante era una victoria en sí misma. La vida, al fin y al cabo, estaba hecha de reencuentros, y lo que un día parecía ser una prisión ahora se revelaba como un terreno fértil para el crecimiento. La transformación de Fernanda se convertía en una historia de empoderamiento y resiliencia, un testimonio de que, incluso en las sombras, era posible encontrar la luz. Fernanda estaba decidida a transformar su nueva vida tras dejar a Javier. Con el apoyo de Clara y la idea del proyecto comunitario en mente, comenzó a planificar las primeras reuniones. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el camino hacia la realización de sus sueños no sería tan simple como había imaginado. Los desafíos comenzaron a acumularse. Primero, estaba la cuestión financiera. Organizar un espacio comunitario requería recursos que Fernanda simplemente no tenía. Comenzó a buscar asociaciones y patrocinios, pero la respuesta era frecuentemente negativa. Muchas empresas e individuos parecían reacios a apoyar a una mujer que había salido de una relación turbulenta. El prejuicio en relación a su pasado era un obstáculo invisible,
pero palpable, que la seguía como una sombra. Cada no recibido parecía un golpe en su autoconfianza, y la duda comenzó a infiltrarse en su mente nuevamente. Se sorprendió pensando si realmente podría hacer algo significativo. El impacto emocional de estas dificultades era profundo. Fernanda se sentía exhausta, tanto física como mentalmente. La presión para crear algo grandioso y la sensación de estar constantemente luchando contra un sistema que la subestimaba la llevaban al borde del colapso. Las noches en vela se volvieron más frecuentes, y la ansiedad comenzó a manifestarse en dolores de cabeza e insomnio. Intentaba ocultar esto de Clara, quien siempre estaba a su lado, lista para apoyarla, pero era difícil mantener las apariencias. Hubo momentos en que Fernanda se sentía como una impostora, cuestionándose si realmente tenía lo que se necesitaba para liderar un proyecto que podría cambiar vidas. Mientras tanto, Javier continuaba su propio viaje de autodescubrimiento. El encuentro con Clara había sido un parteaguas. Se dio cuenta de que necesitaba alejarse de la vida superficial que llevaba, y en lugar de intentar controlar a Fernanda, necesitaba entender lo que la motivaba. Javier comenzó a involucrarse en actividades de caridad y a educarse sobre cuestiones sociales, con la esperanza de convertirse en un hombre mejor, y si acaso, reconquistar a la mujer que amaba. Sin embargo, su búsqueda de redención no era fácil. Se enfrentó a críticas de amigos que no entendían por qué se estaba alejando de su vida anterior y cómo su nueva perspectiva podría ser mal vista en el círculo social que siempre había frecuentado. Clara, por su parte, se sentía presionada a ayudar a Fernanda a levantarse, pero también estaba lidiando con sus propias inseguridades. La amistad entre ellas comenzó a ser puesta a prueba cuando Clara empezó a sentirse abrumada con la responsabilidad de ser el único apoyo emocional de Fernanda. Las conversaciones que antes eran fluidas y llenas de risas ahora se volvieron tensas. Clara comenzó a sentirse como si estuviera siempre tratando de elevar a Fernanda, pero sin éxito. La presión y la expectativa comenzaron a crear una fisura en la amistad, y ambas se volvieron más susceptibles a malentendidos y resentimientos. El punto de inflexión llegó en una reunión del proyecto comunitario. Fernanda había invitado a algunas mujeres de la comunidad, pero pocas asistieron. Eso la hirió profundamente. Las palabras de aliento que se había dado a sí misma comenzaron a sonar vacías. Mientras intentaba mantener la compostura frente a Clara, se vio luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cuando finalmente se retiró del evento, el peso de la frustración y el desánimo la golpeó con fuerza. En un momento de vulnerabilidad, Fernanda decidió abrirse con Clara, revelando sus inseguridades y el miedo a fallar. El desahogo la alivió, pero también sacó a la luz la presión que Clara sentía. Lo que debería haber sido un momento de fortalecimiento se transformó en una discusión acalorada, donde las dos mujeres expresaron sus frustraciones. Fernanda sintió que Clara no la entendía y que se estaba convirtiendo en una carga. Clara, por otro lado, sintió que estaba perdiendo a su amiga en medio de la lucha. Este malentendido fue un golpe devastador. Fernanda, sintiéndose aislada, decidió que necesitaba un tiempo sola para reflexionar. Se alejó del proyecto por un breve periodo, sumergiéndose en una introspección que la llevó a confrontar sus propias motivaciones. ¿Qué quería realmente? ¿Era el proyecto o la validación externa que lo acompañaba? Mientras reflexionaba sobre esto, algunas mujeres de la comunidad comenzaron a acercarse a ella, ofreciendo apoyo de maneras inesperadas. Compartían historias de sus propias luchas, y sin querer, ayudaban a Fernanda a reconocer que no estaba sola. Simultáneamente, Javier tomó una decisión crucial. Decidió que necesitaba disculparse con Fernanda, no solo como un intento de reconciliación, sino como un acto de responsabilidad por sus acciones pasadas. Buscó a Clara, pidiéndole que la ayudara a entender que sus intenciones eran sinceras. Clara estaba renuente, pero se dio cuenta de que el cambio en Javier podría ser una oportunidad para Fernanda, y accedió a organizar un encuentro. Cuando Fernanda y Javier se encontraron, las emociones estaban a flor de piel. La tensión era palpable, y las palabras que no se dijeron pesaban en el aire. Javier comenzó a hablar, sus palabras cargadas de sinceridad, reconociendo sus errores y expresando su deseo de cambiar. Fernanda, por otro lado, estaba dividida entre la ira y la comprensión. No quería seguir viviendo a la sombra del pasado, pero tampoco estaba lista para olvidar. Esta conversación se convirtió en un punto de inflexión para ambos. Para Fernanda, era una oportunidad de reafirmar su valor y dejar claro que ya no era la mujer que aceptaba ser subestimada. Para Javier, era un momento de autoevaluación, donde tuvo que confrontar el dolor que causó y el impacto de sus acciones. En este intercambio, ambos comenzaron a darse cuenta de que el verdadero cambio no solo se trataba de un perdón, sino de cómo podrían seguir adelante, cada uno a su manera. El viaje que Fernanda estaba emprendiendo se volvió más complejo, pero también más rico en aprendizaje. Con el tiempo,
se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las mujeres que se sintieron invisibles o desvalorizadas. Con esta nueva perspectiva, decidió retomar el proyecto comunitario, pero ahora con un enfoque renovado e inclusivo. En lugar de buscar solo apoyo financiero, comenzó a invitar a mujeres a involucrarse activamente, compartiendo sus historias y talentos, creando un espacio donde todas se sintieran valoradas. Mientras las cosas comenzaban a alinearse para Fernanda, Javier estaba en su propio viaje de cambio. Comenzó a trabajar en proyectos sociales, involucrándose con la comunidad de maneras que nunca había hecho antes. Esta nueva pasión no solo lo ayudó a redimirse, sino también a encontrar un propósito que trascendía su antigua vida. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba de su crecimiento sería la forma en que respetaría la nueva vida de Fernanda, permitiéndole seguir su propio camino, sin interferencias. Clara, por su parte, tuvo un papel fundamental en la nueva fase de Fernanda. Al darse cuenta de que su amiga se estaba levantando, decidió dejar de lado sus propias inseguridades y enfocarse en ser una aliada genuina. Las dos mujeres comenzaron a trabajar juntas nuevamente, pero ahora en un plano de igualdad, donde ambas tenían voz y voto. Este nuevo equilibrio trajo de vuelta la conexión que casi se había perdido, permitiendo que ambas crecieran, no solo como amigas, sino como socias en una misión mayor. El ciclo de desafíos y superaciones se volvió un aprendizaje constante. Fernanda aprendió que la resiliencia no se trataba solo de levantarse después de una caída, sino de reconocer y abrazar las propias vulnerabilidades. Se dio cuenta de que, al compartir sus debilidades, creaba un lazo más fuerte con las otras mujeres a su alrededor, mostrando que ellas también tenían fuerza en sus fragilidades. A medida que el proyecto comunitario cobraba fuerza, Fernanda comenzó a soñar en grande. La idea de crear un espacio no solo para apoyo, sino también para capacitación, donde las mujeres pudieran adquirir habilidades prácticas y emocionales, comenzó a tomar forma. Esta visión la emocionaba y la hacía sentir viva. Sabía que el camino sería largo y que los obstáculos aún estaban por venir, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. El viaje de Fernanda ya no era una búsqueda solitaria, sino una caminata colectiva, donde la fuerza de cada mujer contribuía a un futuro más brillante e igualitario. Lo que estaba ante ellas era un abismo de incertidumbres, pero también un mar de posibilidades. La transformación de Fernanda era un testimonio de que la vida, con todas sus dificultades, podía estar llena de belleza y significado, siempre que hubiera coraje para enfrentar los desafíos y la voluntad de luchar por un mundo más justo. El día que Fernanda eligió para relanzar su proyecto comunitario estaba lleno de expectativas y nerviosismo. Había invitado a varias mujeres de la comunidad, prometiendo un espacio seguro donde pudieran compartir historias, aprender unas de otras y encontrar apoyo. Sin embargo, lo que debería haber sido un evento de celebración rápidamente tomó un rumbo inesperado y desastroso. Así que la reunión comenzó. Una mujer que Fernanda no conocía entró en la sala. Su mirada era intensa y la postura desafiante dejaba claro que no estaba allí para hacer amistades. Fernanda la reconoció como una antigua conocida de Javier, alguien que siempre había sido vocal sobre sus opiniones y que no tenía miedo de confrontar. Tan pronto como la mujer comenzó a hablar, el ambiente cambió. En lugar de fomentar la unión, empezó a hacer preguntas incisivas y a plantear cuestiones sobre el pasado de Fernanda. ¿Realmente crees que puedes liderar esto?, preguntó la mujer, sus palabras cortantes como cuchillos. ¿No eres más que una mujer que huyó de una relación mala? ¿Qué sabes sobre ayudar a otras personas? Las palabras de ella resonaron en la sala y, por un momento, Fernanda sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un silencio incómodo se instaló. Las otras mujeres miraban, algunas con expresiones de simpatía, otras con escepticismo. Fernanda podía sentir la presión aumentando en su pecho y una ola de inseguridad la invadió. Era como si toda la confianza que había construido en meses de trabajo duro se desmoronara en cuestión de segundos. En un impulso, comenzó a responder, tratando de articular sus razones para estar allí, pero las palabras salieron confusas y temblorosas. La mujer la interrumpió, levantando la voz y cuestionando su autoridad y sus experiencias. Fernanda se dio cuenta de que, en ese momento, no solo estaba luchando contra la mujer que la desafiaba, sino contra las propias dudas que siempre la habían acompañado. Los recuerdos de Javier, las críticas que siempre había enfrentado y el peso del pasado regresaron como un eco ensordecedor. Cuando la conversación se convirtió en una discusión acalorada, Fernanda finalmente sintió que la ira y la frustración surgían. Había luchado tanto para llegar hasta allí y no permitiría que una extraña la derribara. Con un grito de determinación, se levantó y respondió: «Soy más que mi historia. Estoy aquí porque quiero cambiar vidas, incluida la mía. Si no crees en mí, está bien, pero no voy a dejar que me haga sentir menos». En ese momento de explosión emocional,
algo dentro de Fernanda se transformó. Se dio cuenta de que, aunque las palabras de la mujer la habían herido, también encendieron una llama dentro de ella. Lo que comenzó como una situación de vergüenza y duda se transformó en una afirmación de su fuerza. La sala estaba en silencio, pero la energía había cambiado. Las mujeres comenzaron a murmurar, algunas sonriendo, otras pareciendo alentadas por el desahogo de Fernanda. La mujer que había desafiado a Fernanda, visiblemente atónita, no pudo continuar la discusión. El clima había cambiado nuevamente, y ahora era Fernanda quien dominaba la conversación. Compartió sus experiencias, sus luchas y sus victorias, y, a medida que hablaba, sintió una nueva confianza creciendo dentro de sí. La vulnerabilidad que antes la paralizaba ahora la fortalecía. Ese momento de claridad y empoderamiento tuvo un impacto profundo. Fernanda se dio cuenta de que no necesitaba la validación de los demás para seguir adelante. Había encontrado su voz, una voz que era fuerte y capaz de inspirar a otras mujeres a levantarse también. A partir de ese día, su enfoque en el proyecto comunitario cambió. Fernanda decidió que no solo reuniría mujeres para discutir sus luchas, sino que también las alentaría a expresarse, a conectarse y a apoyarse mutuamente. La transformación que ocurrió en esa reunión no solo alteró el curso del proyecto, sino que también redefinió la perspectiva de Fernanda sobre sí misma. Ahora entendía que las dificultades eran parte del viaje y que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. A partir de ese punto, comenzó a trabajar en un espacio que no solo acogiera a las mujeres, sino que también las empoderara para convertirse en líderes de sus propias historias. Clara observó este cambio con una mezcla de orgullo y alivio. La amistad entre ellas, que había pasado por una prueba difícil, ahora resplandecía con nuevas posibilidades. Juntas decidieron que el proyecto se convertiría en una plataforma para la voz de cada mujer, un espacio donde todas pudieran compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Javier, consciente de lo que sucedió ese día, comenzó a entender que su búsqueda de redención no era solo sobre él, sino también sobre el impacto que sus acciones tuvieron en la vida de Fernanda. Se comprometió a apoyar el nuevo proyecto de Fernanda de manera genuina, no como un salvador, sino como un aliado que respetaba su independencia. Lo que antes parecía un sueño lejano ahora estaba al alcance. Fernanda sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Con un nuevo sentido de propósito y una red de apoyo, se lanzó de lleno a su proyecto, decidida a crear un espacio donde cada mujer pudiera sentirse vista, escuchada y empoderada. La transformación que ocurrió ese día no fue solo un punto de inflexión para Fernanda, sino una invitación para todas las mujeres a su alrededor. A partir de ese momento, se convirtieron en parte de algo más grande, un movimiento de solidaridad y empoderamiento que resonaría en sus vidas y en sus comunidades. El viaje apenas comenzaba, y Fernanda estaba lista para liderar con coraje y determinación. Fernanda se sentía en una montaña rusa de emociones. Después de la tumultuosa reunión, la adrenalina pulsaba en sus venas, pero esa energía pronto se transformó en un nerviosismo palpable. Sabía que el viaje que había comenzado con ese primer desahogo ahora exigía más de ella que nunca. Las mujeres estaban comenzando a creer en ella, y la idea de fallar frente a ellas la aterrorizaba. La presión no venía solo de afuera, sino de adentro. Una parte de ella cuestionaba si realmente tenía lo que se necesitaba para ser una líder. Los recuerdos del pasado, las inseguridades que había enfrentado, todo parecía regresar en un torbellino de dudas. Clara, su amiga más cercana y una de las primeras en ofrecerle apoyo, notó su inquietud. Fernanda, ya has enfrentado desafíos mucho mayores. Recuerda quién eres. No eres solo una sobreviviente, eres una guerrera. Las palabras de Clara fueron un bálsamo, pero Fernanda aún luchaba contra la avalancha de pensamientos negativos. La idea de que podría ser vista como una fraudulenta la perseguía. ¿Qué pasaría si la mujer desafiante regresaba? ¿Y si otras voces se alzaban en su contra? Esa semana, Fernanda comenzó a prepararse para el próximo encuentro. Quería que fuera un momento de colectividad, donde cada mujer pudiera compartir sus historias sin miedo. Para eso, decidió que necesitaba fortalecerse. En los días que siguieron, se dedicó a ejercitar no solo el cuerpo, sino también la mente. Comenzó a meditar cada mañana, buscando claridad y propósito. Fue en uno de esos momentos de introspección que se dio cuenta de algo crucial. Su fuerza no provenía solo de sus experiencias, sino de la conexión que había formado con las otras mujeres. Ellas eran un reflejo de ella misma, y la lucha de cada una era, de cierta forma, la lucha de todas. Mientras tanto, las otras mujeres que participaron en el primer encuentro comenzaron a reunirse en pequeños grupos, creando lazos más profundos. Algunas de ellas, que al principio estaban indecisas, comenzaron a abrirse sobre sus propias experiencias de opresión y superación.
Cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de una comunidad resiliente. Fernanda observaba con gratitud y un nuevo sentido de responsabilidad. No estaba sola en esta jornada, había un ejército de mujeres listas para apoyarse mutuamente. Un día, mientras se preparaba para la próxima reunión, surgió un detalle inesperado. Una de las mujeres, Ana, conocida por su habilidad con la artesanía, trajo una idea que podría unir aún más a las participantes. ¿Y si hiciéramos un proyecto de arte colaborativo? Cada una de nosotras podría contribuir con algo que represente nuestra historia. Podríamos hacer una gran instalación que exprese nuestra fuerza y unión. La propuesta encendió una nueva llama en Fernanda. Este proyecto no solo serviría como una forma de expresión, sino también como una manera de abordar las diferencias y similitudes entre ellas, creando un espacio donde todas pudieran sentirse vistas y escuchadas. Con esta nueva idea en mente, Fernanda se sintió renovada. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo en equipo, risas y lágrimas. Se encontraban en un espacio comunitario, donde cada una traía sus habilidades y su historia. El clima de solidaridad era palpable, y las mujeres comenzaron a sentirse más seguras, no solo en relación a Fernanda, sino sobre sí mismas. Sin embargo, la sombra del enfrentamiento con la mujer desafiante aún pesaba sobre Fernanda. Sabía que, a medida que el proyecto tomaba forma, había una posibilidad real de que la rivalidad resurgiera. Durante una de esas reuniones, Fernanda decidió compartir sus preocupaciones con el grupo. Siento que necesitamos estar preparadas para cualquier cosa. Si la mujer que nos desafió vuelve, necesitamos ser fuertes juntas. Las mujeres estuvieron de acuerdo y juntas comenzaron a elaborar un plan. Decidieron que, si la mujer regresaba, no se quedarían en silencio. En lugar de eso, se unirían para demostrar que no tenían miedo de su presencia. El sentido de comunidad que habían construido se convirtió en una poderosa fuente de aliento. Mientras algunas se ofrecían para defender a Fernanda, otras simplemente estaban allí para apoyar, dispuestas a escuchar y a posicionarse. En los días que siguieron, Fernanda se sintió más fuerte que nunca. Las dudas aún existían, pero ahora estaban acompañadas de una nueva determinación. Reflexionaba sobre sus errores del pasado y cómo la habían moldeado. Cada falla era una lección, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Lo que antes la paralizaba ahora la impulsaba. En la víspera del gran encuentro, Fernanda organizó una reunión final con las mujeres. Se reunieron en un círculo, compartiendo sus esperanzas y temores. Era un momento de vulnerabilidad y fuerza. Una de las mujeres, María, que había contado una historia conmovedora sobre su lucha contra la depresión, se levantó y dijo: «Somos más fuertes juntas. No importa lo que venga, tenemos unas a otras». Las palabras de María resonaron en la sala, y lágrimas de emoción fueron compartidas. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza estaba en la unión. Con la energía revitalizada, Fernanda se despidió de las mujeres esa noche, sintiendo que podía enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento la inquietó. ¿Y si la mujer desafiante las estaba esperando? ¿Y si lo que habían construido estaba amenazado? El día siguiente llegó, y la sala estaba llena de mujeres, todas ansiosas por ver lo que el proyecto de arte colaborativo traería. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Fernanda, sin embargo, estaba más enfocada que nunca. Al mirar a las mujeres a su alrededor, vio no solo amigas, sino una comunidad entera. Y así que el evento comenzó, la mujer desafiante entró nuevamente en la sala, con la misma mirada intensa y desafiante. Lo que sucedió a continuación sería una prueba no solo para Fernanda, sino para todas aquellas mujeres que, juntas, estaban listas para enfrentar cualquier desafío. La sala estaba llena de mujeres, todas con la mirada fija en la entrada, donde la mujer desafiante se destacaba con su presencia imponente. Fernanda sintió un frío en el estómago. La adrenalina que antes la impulsaba ahora se transformó en un nudo apretado en su estómago. La atmósfera, que antes vibraba con la energía positiva del proyecto de arte colaborativo, parecía congelarse en un instante. Pero, en el fondo de su mente, una voz le recordaba que no estaba sola. Las mujeres a su alrededor, que habían compartido sus historias, sus luchas y sus victorias, eran su apoyo inquebrantable. La mujer desafiante avanzó con una sonrisa sardónica, como si estuviera allí para desmantelar todo lo que Fernanda y las demás habían construido. «Mira, ¿qué tenemos aquí? Un grupo de mujeres unidas para un proyecto de arte. ¡Qué adorable! Pero, ¿realmente creen que esto va a cambiar algo? La vida real no está hecha de pinturas y collages», dijo ella, su voz cortante como un vidrio roto. Fernanda sintió la tensión aumentar. Las palabras de la mujer resonaron como un eco de sus propias inseguridades.
Pero, al mirar a las mujeres a su alrededor, vio determinación y coraje. Cada una de ellas estaba allí, dispuesta a luchar por su voz y por su dignidad. La lección que Fernanda había aprendido en las últimas semanas comenzó a tomar forma en su mente. La fuerza venía de la unión, y aquellas mujeres eran su escudo. Con un profundo suspiro, Fernanda se levantó y dio un paso al frente. Podía sentir el peso de todas las miradas, pero también la energía solidaria que emanaba del grupo. Puedes pensar que el arte es irrelevante, pero es una poderosa forma de expresión y transformación. Cada una de nosotras aquí tiene una historia que merece ser contada. Y juntas, vamos a mostrar que somos más que sobrevivientes. Somos guerreras, proclamó, su voz creciendo en intensidad. Las mujeres empezaron a moverse, formando un círculo alrededor de Fernanda, como si estuvieran creando una barrera contra la hostilidad de la mujer desafiante. Clara, María y Ana, entre otras, se unieron a ella, dando fuerza a su discurso. La sala comenzó a vibrar con murmullos de apoyo, y la energía que antes estaba contenida ahora se transformó en un grito colectivo de resistencia. La mujer desafiante, dándose cuenta del cambio en la dinámica, trató de mantener el control. ¿Realmente creen que esto va a cambiar la percepción que los demás tienen de ustedes? El mundo allá afuera es cruel y no le importan sus historias de dolor y lucha, despreció, pero en su voz había una imperceptible fisura. Era como si, por un breve momento, ella misma estuviera cuestionando sus palabras. Fernanda, sintiéndose más fuerte a cada instante, no retrocedió. El mundo es cruel, sí, pero es a través de la unión que encontramos nuestra fuerza. No estamos aquí para agradar a nadie, sino para apoyarnos y levantarnos. Lo que estamos haciendo aquí es un acto de valentía. Y eso, por sí solo, ya es un cambio. No vamos a permitir que alguien que no entiende nuestras luchas nos diga quién podemos ser. La sala tembló con los aplausos y gritos de apoyo de las mujeres. La atmósfera había cambiado completamente, la sensación de miedo se había transformado en determinación. Fernanda se dio cuenta de que su vulnerabilidad se había convertido en una fuente de poder. No solo estaba enfrentando a la mujer desafiante, estaba desafiando sus propias inseguridades y miedos. La mujer desafiante, ahora visiblemente desconcertada, intentó retroceder, pero algo en la postura de Fernanda y de las otras mujeres la detuvo. Eran una fuerza unida, y la resistencia que habían construido era palpable. La mirada de la mujer cambió, y por un instante, Fernanda vio una chispa de duda en sus ojos. Era como si se estuviera preguntando si realmente tenía el poder de derribar ese círculo de solidaridad. Si estás aquí para intimidarnos, sabe que estamos listas para defendernos. No necesitamos tu validación, y con seguridad no vamos a permitir que nos definas, dijo María, su voz firme, resonando lo que Fernanda había dicho. Sus palabras fueron un recordatorio de que todas estaban allí por un propósito mayor, y la lucha de cada una era parte de un todo. El silencio se apoderó de la sala por un momento, y luego, como si una tormenta se hubiera disipado, la mujer desafiante se dio la vuelta y salió, dejando atrás la atmósfera de duda y miedo. Las mujeres comenzaron a aplaudir, y la sala estalló en gritos de alegría y celebración. Fernanda sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Habían enfrentado el mayor desafío juntas, y la victoria no era solo sobre la mujer desafiante, sino sobre sus propias inseguridades y miedos. En ese momento, Fernanda se dio cuenta de que el viaje que había iniciado no era solo sobre liderazgo, sino sobre empoderamiento y solidaridad. Miró a cada una de las mujeres a su alrededor y vio no solo figuras de apoyo, sino hermanas de lucha. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio y alegría. Habían demostrado que, juntas, eran más fuertes que cualquier obstáculo. Al final del encuentro, cuando se prepararon para comenzar a trabajar en la instalación artística, Fernanda sintió un profundo sentido de gratitud. Finalmente entendió que su verdadera fuerza venía de la vulnerabilidad y de la disposición a abrirse a las demás. El arte que crearían sería un reflejo no solo de sus historias individuales, sino de la unión y la resistencia que habían cultivado. Las semanas siguientes fueron dedicadas a crear la instalación, y cada una de las mujeres trajo algo único que representaba su viaje. El arte no era solo una expresión de sus experiencias, sino un grito de resistencia y esperanza. Cuando finalmente revelaron la instalación, no era solo una obra de arte, era un símbolo de lo que habían conquistado juntas. Y así, en ese espacio que antes parecía amenazado, nació una nueva realidad. La unión de las mujeres no solo transformó sus vidas, sino también la forma en que se veían y se posicionaban en el mundo. Fernanda, una vez llena de dudas, ahora se sentía plena y confiada. Había encontrado su lugar como líder, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque estaba dispuesta a escuchar, aprender y luchar al lado de sus hermanas. La lucha aún continuaría,
pero ahora estaban preparadas para enfrentar cualquier desafío que viniera, juntas. La sala, ahora vibrante y llena de energía, reflejaba la transformación que las mujeres habían alcanzado juntas. Fernanda miró a su alrededor y vio rostros iluminados, llenos de esperanza y determinación. La instalación artística, que representaba sus historias entrelazadas, se había convertido en un símbolo del poder colectivo que habían descubierto. El impacto de la confrontación con la mujer desafiante reverberaba en cada rincón, y la sensación de libertad y empoderamiento era palpable. En los días que siguieron a la revelación de la instalación, Fernanda se dio cuenta de cómo sus acciones habían influenciado no solo su propia vida, sino también la de todas las mujeres que estaban a su lado. La valentía que había encontrado para enfrentar la adversidad se extendía más allá del evento, había generado una ola de autoconfianza y solidaridad entre ellas. Fernanda comenzó a recibir mensajes de apoyo y gratitud de muchas participantes, que se sentían inspiradas a compartir sus historias con el mundo, a posicionarse en sus realidades y a luchar por sus derechos. El arte que crearon no era solo una expresión de sus trayectorias, sino un catalizador para cambios en sus vidas y en la comunidad. Mientras reflexionaba sobre el viaje que la llevó hasta allí, Fernanda se dio cuenta de cómo su visión sobre sí misma había cambiado. Antes, se sentía como una mujer común, llena de inseguridades y miedos. Ahora, se veía como una líder, una voz que resonaba entre tantas otras. Comprendió que su fuerza no residía solo en sus logros individuales, sino en la capacidad de unir mujeres en torno a un objetivo común. El encuentro con la mujer desafiante, que inicialmente parecía un obstáculo, se transformó en un punto de inflexión, una oportunidad de crecimiento. Fernanda aprendió que, incluso ante la hostilidad, la autenticidad y la unión podían crear espacios seguros para el florecimiento. Las otras mujeres también sintieron el impacto de las acciones de Fernanda. Clara, que siempre había dudado en compartir su historia, ahora se sentía empoderada para hablar sobre sus experiencias. Comenzó a organizar encuentros en su comunidad, promoviendo diálogos sobre salud mental y empoderamiento femenino. María, que había luchado contra la duda a lo largo de su vida, encontró el valor de inscribirse en un curso de gestión de proyectos, soñando con llevar el arte colaborativo a un público más amplio. Ana, por su parte, decidió usar su experiencia como artista para inspirar a niñas jóvenes, creando talleres que alentaban la expresión a través del arte. El gesto de Fernanda desató una red de empoderamiento y amistad entre ellas. Lo que antes era un grupo solitario de mujeres luchando contra sus demonios personales se transformó en una hermandad sólida, donde cada voz era escuchada y valorada. Comenzaron a apoyarse mutuamente en sus trayectorias, celebrando los logros y compartiendo las dificultades. El vínculo que se había formado era una prueba de que la unión era la verdadera fuerza. Con el tiempo, Fernanda comenzó a darse cuenta de que su lucha no terminaría allí. Aunque la instalación artística había sido un hito, sabía que había mucho más por hacer. El impacto de sus acciones generó un deseo de ampliar la conversación sobre el empoderamiento femenino y la importancia del arte en la transformación social. Así, decidió crear un espacio permanente para que las mujeres pudieran reunirse y compartir sus historias, un estudio que se convertiría en un centro de arte y acogida. La idea de un espacio que no solo celebrara el arte, sino que también ofreciera un lugar seguro para el diálogo y la sanación, la motivaba profundamente. En un momento de quietud, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, Fernanda entendió que la verdadera transformación comienza dentro de sí misma. Había aprendido a valorar sus vulnerabilidades y a ver en ellas la esencia de su fuerza. El camino que había elegido seguir no era solo una carrera, sino una misión de vida. Al mirar hacia el futuro, se sentía inspirada a seguir creciendo, no solo como artista, sino como defensora de los derechos de las mujeres. Las emociones que la inundaban eran intensas, una mezcla de gratitud y esperanza. Fernanda sabía que, al abrazar su viaje, estaba abriendo puertas para que otras mujeres se encontraran y se empoderaran. Cada encuentro, cada conversación y cada acto de solidaridad contribuían a un mundo más justo e inclusivo. La lucha por reconocimiento y respeto no era solo de una mujer, sino de una colectividad que ahora se erguía, unida y fuerte. Al final de este capítulo, Fernanda se dio cuenta de que el arte siempre sería una extensión de su voz, pero lo que realmente importaba era el impacto que podía causar en las vidas de quienes la rodeaban. Al cultivar solidaridad y empoderamiento, se convertía en parte de un movimiento mayor, que buscaba no solo cambiar sus propias narrativas, sino transformar la sociedad. El viaje apenas comenzaba, y Fernanda estaba lista para continuar la lucha, con la certeza de que cada paso dado al lado de sus hermanas de lucha la llevaría más lejos de lo que podría imaginar. La sala vibrante continuaba pulsando con la energía de las mujeres que estaban allí, un testimonio vivo de sus logros y del camino que habían recorrido juntas. Fernanda observaba, sintiendo un calor en el pecho que la recordaba de cada desafío enfrentado,
de cada lágrima derramada y de cada risa compartida. Las historias entrelazadas que ahora se manifestaban en la instalación artística eran más que simples representaciones, eran los ecos de una lucha colectiva que finalmente había encontrado su voz. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de actividad y de un renovado sentido de propósito. El estudio que Fernanda había imaginado comenzó a tomar forma. Con la ayuda de las mujeres que se convirtieron en sus hermanas de batalla, organizó una serie de talleres y encuentros, donde cada una podría expresar sus experiencias y apoyarse mutuamente. El espacio no era solo un lugar de creatividad, era un refugio seguro donde las voces femeninas podían resonar sin miedo ni juicio. Clara, María y Ana, entre tantas otras, se convirtieron en facilitadoras de talleres, compartiendo sus habilidades y conocimientos con jóvenes y mujeres de la comunidad. El estudio se transformó en un punto de encuentro vibrante, donde el arte servía como un vehículo para la transformación personal y social. Fernanda se dio cuenta, con orgullo, de que cada una de ellas había encontrado su propia manera de brillar, y la unión que habían cultivado era un faro de esperanza para otras mujeres que aún luchaban en silencio. Mientras el estudio florecía, Fernanda también se dedicó a escribir. Sus experiencias, sus reflexiones y las historias de sus compañeras fueron registradas en un libro que tenía como objetivo inspirar a aún más mujeres a encontrar su voz. Al compartir sus trayectorias, no solo se liberaba, sino que también encendía la llama del coraje en muchas otras. En un momento de introspección, mientras escribía en un cuaderno al suave sonido de risas provenientes del estudio, Fernanda sintió una ola de gratitud. Recordó su propia trayectoria, como la mujer desafiante que la había confrontado se convirtió en una fuente de fortaleza. La adversidad la había moldeado, y ahora estaba rodeada de un círculo de mujeres que también habían encontrado su fuerza en la vulnerabilidad. El impacto de sus acciones trascendió las paredes del estudio. La historia de Fernanda y sus amigas comenzó a resonar en la comunidad. Su transformación inspiró a otras mujeres a unirse y a manifestarse en pro de sus derechos. Las conversaciones sobre empoderamiento femenino, salud mental y la importancia del arte se propagaron, creando una red de solidaridad aún más amplia. Fernanda se dio cuenta de que el cambio no ocurría solo en sus vidas individuales, sino también en la cultura de la comunidad, que comenzaba a reconocer y valorar las voces femeninas. A medida que el estudio se convertía en un símbolo de fuerza y unión, Fernanda decidió que era hora de ir más allá. Organizó una gran exposición que reuniría las obras de arte creadas durante los talleres, pero también incluiría un espacio para que las mujeres compartieran sus historias. La idea era mostrar que cada trayectoria, con sus dolores y logros, era una parte vital del todo. Cuando llegó el día de la exposición, la sala estaba llena de personas, cada una de ellas atraída por la energía contagiosa del estudio. Fernanda miró a su alrededor una vez más, ahora con una sonrisa de orgullo. Las paredes estaban adornadas con obras que contaban historias de resiliencia, amor, dolor y superación. Lo que antes era un espacio de inseguridad se había transformado en un testimonio vibrante de la fuerza colectiva. Durante el evento, Fernanda tuvo la oportunidad de compartir su propia historia. Con la voz firme y el corazón abierto, habló sobre su trayectoria, sobre cómo había encontrado fuerza en las dificultades y sobre la importancia de unirse para luchar por un mundo más justo. Sus palabras resonaron en la sala, tocando cada corazón presente. Vio lágrimas en los ojos de muchas mujeres, pero también sonrisas de esperanza. Al final de la exposición, Fernanda sintió una ola de emoción al ver a mujeres abrazándose, riendo y compartiendo sus historias. La conexión que se había creado allí era palpable, y supo que estaba cumpliendo su misión. La jornada que comenzó con un enfrentamiento ahora se había convertido en una celebración de la vida, del arte y de la fuerza femenina. Con el corazón lleno, Fernanda reflexionó sobre lo que el futuro le deparaba. Sabía que aún había mucho por hacer, que la lucha por la igualdad y el respeto continuaría, pero ahora no estaba sola. Al lado de sus hermanas de lucha, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío. La experiencia la había moldeado, y estaba decidida a seguir inspirando y empoderando a otras mujeres. En su mente, imaginaba un mundo donde cada mujer pudiera ser vista, escuchada y valorada. Un mundo donde las historias de lucha y superación fueran celebradas, y donde el arte fuera una herramienta de cambio. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, y Fernanda estaba emocionada por explorarlas. Al cerrar este capítulo de su vida, se dio cuenta de que la verdadera transformación ocurre cuando se encuentra el coraje para ser auténtica y unirse a otras voces. En ese estudio, había encontrado no solo un espacio para crear, sino una comunidad vibrante que ahora estaba lista para dejar su huella en el mundo. El mensaje que Fernanda quería dejar era claro: la unión es la verdadera fuerza. Juntas, las mujeres pueden crear cambios que resuenan a lo largo de generaciones. Y, mientras caminaba hacia un futuro incierto,
Sabía que cada paso dado al lado de sus hermanas de lucha la llevaría más lejos de lo que podría imaginar. El poder colectivo que habían descubierto no era solo una fuerza pasajera, sino una llama que continuaría brillando, iluminando el camino para todas las que vendrían. La historia de Fernanda y sus amigas es un recordatorio poderoso de que, al abrazar nuestra verdad y unirnos, podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor. Al final, la verdadera libertad no proviene solo de la lucha individual, sino de la capacidad de conectar, escuchar y apoyarse mutuamente. El futuro era brillante, lleno de esperanza y nuevas posibilidades. Y, con eso, Fernanda sabía que apenas estaba comenzando su viaje.